Buenas noches para todos. O buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. En este video vamos a explorar el cálculo o el estudio, todo el estudio de las pruebas de hipótesis para una población. Vamos a establecer varias formas para determinar cómo se determina una hipótesis, cómo se prueba una hipótesis y pues cómo podemos ir describiendo todo el proceso de generar una hipótesis para una población. Esto pues en el sentido de poder conocer cómo generar pues este estudio que es muy importante dentro del trabajo en el curso de estadística inferencial. Entonces, pues, digamos, vamos a establecer el contenido de esta clase. Se va a establecer de la siguiente manera. Vamos a hacer una introducción de los conceptos fundamentales de las pruebas de hipótesis. Entonces, en esta introducción, pues vamos a hablar de las pruebas de hipótesis, qué es el error, cómo se generan, cuál es la metodología de la prueba. Y a partir de pues entender la metodología, la cual se va a compartir para cualquier tipo de prueba que nosotros hagamos, tenemos varios aspectos que tenemos que verificar. Primero que todo, cuando la desviación estándar es conocida. Cuando la desviación estándar es conocida, pues vamos a usar prueba Z. Cuando la desviación estándar es desconocida, la desviación estándar poblacional, en este caso pues hablamos de prueba T. Muy parecido a como hicimos con pruebas de hipótesis. Las pruebas para la proporción poblacional pues también serán Z. Entonces vamos a tener prueba Z. Y tendremos finalmente las pruebas para la varianza poblacional. Las pruebas para la varianza poblacional se realizan con la prueba chi cuadrada. Entonces, al final pues vamos a tener unas consideraciones prácticas de cómo ejecutar estas pruebas de hipótesis y finalmente pues realizaremos o dejaremos unos ejercicios propuestos para que pues usted pueda practicar todo el trabajo de las pruebas de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que a partir de tomar una muestra o basándose en la evidencia de una muestra, permite determinar si una afirmación sobre un parámetro poblacional es razonable. ¿Qué quiere decir eso? ¿O dónde se usa esto? Esto lo usamos para poder hablar de o determinar si una muestra pues cumple la condición o cumple una condición dada. Por ejemplo, en una línea de producción, hablar que la muestra cumple la cantidad de gramos determinada, una cantidad de gramos determinada para cuando hablemos de la prueba de calidad. Por ejemplo, entonces en una prueba de generar bizcochos, que los bizcochos tengan un gramaje determinado. O en una prueba de calidad de esfuerzo, que digamos que el material resista una cantidad determinada, o cosas de este tipo. O que cuando hablemos, por ejemplo, en medicina, que un medicamento genere el efecto deseado en la población, entonces que la población se recupere, que tenga todos estos aspectos. Entonces, una prueba de hipótesis, pues a partir de la evidencia vamos a determinar si un parámetro poblacional es o no es razonable. Entonces, esto es un complemento de toda la parte de la estimación. Entonces, nosotros hacemos estimación y es un puente entre la estadística descriptiva e inferencial, porque, digamos, nosotros tenemos parámetros sobre una muestra. Esos parámetros son media, desviación estándar, pero entonces la inferencia a partir de las pruebas de hipótesis nos permite determinar qué pasará a partir de los datos de una muestra, o sea, qué podemos esperar después de tener una muestra. Entonces, para esto es importante comprender qué es una hipótesis. Entonces, una hipótesis estadística es una afirmación que nosotros realizaremos sobre un parámetro poblacional. Entonces, nosotros hicimos un cálculo sobre parámetros poblacionales o hemos venido realizando cálculos sobre parámetros poblacionales. Entendamos parámetros poblacionales como la media o la desviación estándar. Entonces, a partir de comprender
o de hacer un cálculo sobre la media y la desviación estándar, nuestra idea es generar a partir de esta hipótesis una afirmación. ¿Qué puede ser esa afirmación? Esa afirmación puede ser las personas cumplen, o las personas que se presentaron a un estudio o al uso de un medicamento efectivamente disminuyeron una enfermedad, por ejemplo. Esa es una afirmación. Entonces, una afirmación nula es una afirmación que se asume tentativamente como verdadera. Expresa igualdad o ausencia de efecto. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos y retomemos el ejemplo del bizcocho. Si el bizcocho tiene, o yo digo que el bizcocho tiene 500 gramos, significa que, pues eso es lo que debería pasar. O sea, lo que debería pasar es que en una línea de producción, si todo está funcionando bien, pues entonces el bizcocho va a tener sus 500 gramos. Pero entonces ahí en ese caso vamos a tener también la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa significa que se acepta si la evidencia muestral contradice la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podamos decir que no, la línea no está sacando los bizcochos del gramaje de 500 gramos. Entonces, eso representa la hipótesis de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que pues nosotros estamos efectuando un estudio para verificar si efectivamente la muestra está cumpliendo la condición. Entonces, si nosotros vemos que la hipótesis alternativa no está cumpliendo esa hipótesis, pues entonces vamos a decir que rechazamos H0 y aceptamos la hipótesis alternativa. Existe una diferencia en el gramaje de los bizcochos que se están creando. Ojo con esto, la verdad o la falsedad de H0 nunca se conoce con certeza absoluta. ¿Qué quiere decir esto? La única forma de decir nosotros efectivamente la línea no está funcionando es porque cogemos y pesamos todos los bizcochos que teníamos, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos en algún momento y pesamos todos los bizcochos, ahí podemos decir efectivamente la máquina estaba mal. Pero pues como nosotros no nos interesa por costo, no nos interesa por tiempo, no nos interesa revisar toda la línea, lo que hacemos nosotros es que a partir de una muestra la tomamos como evidencia, y después de que tomamos esa muestra, claramente esa muestra pues debe ser escogida en una forma aleatoria o en una forma sistemática, ¿sí? O sea, tenemos que hacer un muestreo aleatorio, un muestreo sistemático, así como hemos hablado del muestreo. Entonces, a partir de ese muestreo, con ese muestreo que tenemos, nosotros podemos llegar y determinar pues si efectivamente toda la población, en este caso todos los bizcochos, cumplen o no cumplen una condición. Cuando se decide a partir de una muestra pueden ocurrir dos errores. El primer error es el tipo 1, es rechazar H0 cuando la hipótesis es verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, es un ejemplo fácil de entender. Cuando nosotros rechazamos H0, lo podemos entender en términos de una prueba de embarazo, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos que una persona está embarazada, pues si usted ejecuta una prueba de embarazo, pues le debe salir pues en el examen de sangre y dice pues efectivamente está embarazada. ¿Qué es un error de tipo 1? Un error de tipo 1 es que efectivamente la mujer está embarazada, pero la prueba nos diga que no. Entonces, estamos rechazando H0 porque H0 pues es lo que debería pasar, la mujer está embarazada, pero resulta que la prueba no está saliendo negativa. Eso es un error tipo 1. Y un error tipo 2 es no rechazar H0 cuando es falsa. Entonces, un ejemplo fácil para poder entender esto es llegar y decir, un hombre se practicó una prueba de embarazo y resulta que la prueba de embarazo le dio positiva. Entonces, pues eso es claramente algo que no puede pasar. Eso sería un error de tipo 2. Y entonces, el alfa es algo que vamos a llamar el nivel de significancia. El nivel de significancia es qué probabilidad hay de que H0, de rechazar H0 cuando sea verdadera. ¿Listo? Entonces, uno siempre fija el alfa. Uno generalmente se tiene, bueno, entonces pues digamos, acá tenemos una tabla de decisión.
Pero generalmente lo que uno habla es que alfa se deja más o menos en 0.05 o en 0.01, o sea, un 1% o un 5%. ¿Eso por qué se toma así? Es, digamos, pues como un criterio que se ha tenido siempre, pero digamos, en pruebas médicas, que son pruebas que tienen que tener un nivel de certeza muy alto, se toma un nivel de significancia del 1%. Y cuando estemos hablando de pruebas que no deben ser tan exactas, pues se toma un 95%. Por ejemplo, para lo de los bizcochos se puede tomar un 95%, pero para lo de una prueba médica sí se toma un 0.01. Calcular una prueba de hipótesis o ejecutar una prueba de hipótesis tiene seis pasos, y esos 6 pasos son los siguientes. Primero debemos establecer las hipótesis. Entonces, vamos a establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a elegir un nivel de significancia. Entonces, lo que les hablaba anteriormente, entonces sumamos un nivel de significancia de 0.05 o de 0.01. Identificar el estadístico de prueba y su distribución muestral. Entonces, vamos a hablar de hacer una prueba para la media o hacer una prueba para la varianza. Formulamos una regla de decisión. Entonces, esa regla de decisión se define a partir de la probabilidad de que ocurra o no ocurra el estadístico, y después se recompilan los datos, se calcula el estadístico y finalmente se toma una decisión estadística. Entonces, al tomar una decisión estadística, pues vamos nosotros mirando, vamos nosotros revisando pues qué es lo que se debería cumplir. Finalmente, pues el valor P es la probabilidad bajo la hipótesis nula de obtener un resultado igual o más extremo al observado. Ojo, el valor P es un valor de referencia, pero el valor P no es un descriptor tácito de aceptar o no aceptar una hipótesis nula. Esto hay que entenderlo como una distribución de probabilidad, o sea, que usted lea un valor P bueno no implica de una vez que usted vaya a aceptar la hipótesis, o sea, de todas maneras eso hay que contrastarlo en terreno, ¿sí? Pero es un valor que nos permite dar una guía de qué ocurre. ¿Listo? Pero básicamente en la mayoría de las aplicaciones, porque es que el valor P es muy sensible al tamaño de la muestra. Entonces, si nosotros tenemos muestras de 10.000, 15.000, 1.000 datos, incluso más de 100 datos, el valor P va a tender a ser 0. Entonces pues siempre vamos a terminar rechazando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero generalmente pues para los ejemplos que nosotros vamos a tomar o en la vida cotidiana, pues vamos a hablar de que el valor P debe ser menor que la significancia. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre, vamos a rechazar H0. ¿Qué quiere decir eso? Que si el valor P me da mayor que 0.05 o 0.01, yo acepto la hipótesis nula y pues continúo con mi trabajo. Ojo, un valor P pequeño no significa que haya causalidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros rechacemos por un valor P no quiere decir que eso siempre se vaya a obtener, o que si tenemos un valor P no significa que H0 siempre sea verdadera, porque nosotros estamos hablando sobre probabilidad de que algo ocurra. Entonces puede haber un evento donde pues efectivamente pase lo que tiene que pasar o pase lo que no tiene que pasar, y eso va a pasar. O sea, que yo tengo un valor P de 0.9 no quiere decir que efectivamente, es que eso pasa porque siempre va a pasar, ¿no? Usted puede obtener un valor donde eso no ocurra. La prueba Z para la media se basa en que pues nosotros tenemos una muestra aleatoria con media mu y la desviación estándar poblacional conocida. Entonces recuerden que nosotros siempre estamos hablando, cuando hablamos de que sigma es conocida, significa que la desviación estándar poblacional. Entonces los problemas siempre nos van a indicar que la desviación estándar poblacional es o no es conocida para la muestra aleatoria que yo tengo. Entonces nosotros hablamos de que cuando tenemos una prueba de este tipo, entonces esta prueba se va a tomar bilateral. ¿Por qué se toma bilateral? Se toma bilateral porque estamos hablando de que un estadístico mu cumple o no cumple una condición. Eso lo vamos a ver en los problemas. Pero entonces digamos cuando tenemos que la prueba que vamos a decir que mu cumple mu sub 0 es porque entonces vamos a hablar de que esa va a ser la prueba que vamos a tomar. La población debe ser normal.
o nosotros debemos tener que el tamaño de muestra debe ser mayor que 30, porque por medio del teorema central del límite nosotros podemos hacer una redistribución de la distribución y volverla normal, o finalmente cuando tengamos muchísimos datos. Cuando tengamos muchísimos datos, 1000, 2000, 3000, 4000 datos. Por ejemplo, cuando teníamos nosotros la base de datos de Bucaramanga, que en la base de datos de nacimientos de Bucaramanga teníamos 60.000, 80.000 datos. O sea, ahí ya, digamos, ya como tenemos la población, pues no nos ponemos a hacer pruebas de hipótesis porque ya tenemos toda la población censada. ¿Listo? Entonces, los tipos de prueba o las regiones de rechazo se van a determinar de la siguiente manera. Para una prueba bilateral, nosotros la hipótesis nula es decir que la media es diferente de. Entonces, cuando nosotros tengamos una prueba bilateral, las pruebas bilaterales, nosotros cuando hagamos la distribución normal, espere que esto es aquí campanita, regálenme un momento y la voy a hacer así bien campanita. Las pruebas bilaterales significa que, por ejemplo, si nosotros hablamos de que alfa es 0.05, entonces aquí vamos a tener 0.25, 0.025 y aquí vamos a tener también 0.025. Cuando tenemos que la prueba es unilateral por derecho, o sea que la media es mayor que la media que estamos hablando, entonces nosotros vamos a tener una prueba donde todo lo vamos a cargar hacia la derecha, entonces aquí vamos a acumular 0.05, y cuando es una prueba unilateral por izquierda, entonces nosotros vamos a acumular todo hacia la izquierda, entonces aquí vamos a hablar de 0.05. Eso no lo van a decir los problemas, ¿listo? Pero entonces esto es lo importante, y en todas las pruebas de hipótesis vamos a hablar de lo mismo. Una prueba es bilateral. Cuando es bilateral vamos a tener región de rechazo tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando es unilateral vamos a tener una región de rechazo hacia la derecha, y cuando es unilateral hacia la izquierda pues vamos a tener una región de rechazo hacia la izquierda. A partir de eso, pues por ejemplo tenemos el siguiente problema. Una máquina empacadora de café está calibrada para llenar bolsas con un peso objetivo de 500 gramos. Por experiencia, cuando se le dicen por experiencia, por recopilación, tal, estamos hablando de que se conoce la desviación estándar poblacional. Por experiencia se sabe que la desviación estándar del proceso es 10 gramos. El gerente de producción toma una muestra de 36 bolsas y obtiene un promedio de 497. Existe evidencia estadística de que la máquina se está desviando del objetivo. Ojo con esto. Aquí estamos hablando de que si la prueba es igual a 500 o distinta de 500. ¿Listo? Esto nos va a generar las siguientes hipótesis y nos dicen que usemos un nivel de significancia de 0.05. Entonces, ojo aquí con lo que les estoy subrayando. La media de la muestra es 497. El alfa es 0.05 y la media que nosotros queremos probar es de 500 gramos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los datos del problema nos dicen esto. La media que nosotros queremos probar es 500 gramos, o sea que la prueba de hipótesis es mu es igual a 500, esta sería la hipótesis nula, o sea, si no pasa nada, la máquina estaría dando 500 gramos, pero si algo está pasando, mu es distinto de 500. Entonces esta es la hipótesis alternativa, o la hipótesis alternativa es que no está llenando los 500, o sea que está mal el proceso, y que esté bien el proceso es que mu es 500. Entonces, la prueba es bilateral. La prueba es bilateral porque estamos hablando de que es igual o distinto. El alfa es 0.05, o sea que vamos a tomar un z de 0.025 de 1.96. ¿Cómo calculamos nosotros esto? Esto se calcula a partir de la prueba z. Entonces nos vamos a ir a la tabla de distribución normal. Acá en la tabla de distribución normal vamos a buscar el valor de 0.05. Pero ¿cómo encontramos el valor de 0.05? Acuérdese que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos 0.5, a 0.5 le restamos 0.05, perdón, 0.025.
¿Por qué 0.025? Porque esta es una prueba que es bilateral. Eso quiere decir que vamos a tener región acá y región acá. Este 0.05 de la significancia lo vamos a repartir acá en 0.025 y acá en 0.025. Por lo cual la región que me va a mostrar la tabla, es esto que estoy aquí pintando en rojo. Y eso que estoy aquí pintando en rojo es 0.4750, que es esta resta. Este es el valor que tengo que buscar en la tabla. Entonces vamos a buscar en la tabla el valor de 0.4750. El valor de 0.4750, pues nosotros ya lo habíamos estudiado hace mucho tiempo y pues ese valor nos está dando 1.96. Entonces el Z que yo voy a mirar para determinar mi región de rechazo es 1.96. ¿Listo? A partir de 1.96, si el estadístico Z que yo voy a calcular es mayor que el 1.96, rechazamos la hipótesis nula. Entonces vamos a ejecutar el proceso. El estadístico Z, recuerde que el estadístico Z es la media que yo tengo menos la media poblacional dividido entre el número de la desviación estándar. Entonces aquí tenemos la desviación estándar dividido entre la raíz de n. Recuerda que este es el estadístico que hemos venido manejando. Entonces, si hacemos nosotros las cuentas, al hacer las cuentas nos está dando menos 1.8. Entonces nosotros vuelve y juega. El valor acá de la región de rechazo es 1.96 tanto a izquierda como a derecha. Aquí tenemos 1.96 tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Dónde cayó el estadístico Z? El estadístico Z cayó por acá en menos 1.8. Como cayó acá en menos 1.8, al caer en menos 1.8 no lo rechazamos porque no cayó en la región de rechazo. Entonces la región de rechazo es lo rojito. Entonces la región de rechazo no cayó porque el 1.8 no cayó allá en menos 1.96. Entonces, ¿qué hacemos? No rechaza. ¿Listo? Entonces no rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Entonces no rechazamos la hipótesis nula. Ahora vamos a calcular el valor P. El valor P se calcula como es una prueba bilateral, va a ser 2 veces la probabilidad de que Z sea mayor que 1.8. Entonces vamos a calcular esa probabilidad. Vamos a mirar acá en la tabla el valor de 1.80. El valor de 1.80 es 0.4601. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El valor va a ser 0.5 menos 0.4601. 0.5 menos 0.4601. Vamos a hacer la cuenta. Voy a hacer la cuenta por aquí aparte. 0.5. Entonces, espéreme por acá y abro la calculadora. Al abrir la calculadora, entonces tenemos 0.5 menos 0.40. Regalen un momento acá y vuelvo a mirar, 0.4641, eso nos está dando 0.0359, que es lo que yo tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Mire, 0.359, que fue lo que nos dio acá en la calculadora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos 0.0359, entonces como es una prueba bilateral, entonces va a ser 2 veces ese valor de esa probabilidad, que es 0.0359, lo cual nos está dando 0.0718, que es mayor que 0.5. Entonces estamos en la condición que teníamos por acá de que el valor P es menor que, el valor P no es menor que la significancia, tenemos que el valor P es mayor que el alfa. Entonces, como el valor P es mayor que el alfa, entonces no rechazamos H0. ¿Qué significa que no rechazamos H0? Significa que estamos aceptando o no hay evidencia suficiente para afirmar que la máquina se desvía del objetivo. ¿Listo? Esa es la idea. Ahora, el proceso es exactamente el mismo, el estadístico es exactamente el mismo, teniendo en cuenta que en prueba T es cuando no conocemos la desviación estándar poblacional.
Y esto pues es lo que hemos venido trabajando siempre. Entonces, como no conocemos la desviación estándar poblacional, al no conocer la desviación estándar poblacional, nosotros hablamos de un estadístico T con n-1 grados de libertad, ¿sí? Que es una tabla que hemos venido trabajando. Esa tabla la hemos venido trabajando. Entonces, la nota. Esta prueba es robusta de desviaciones moderadas de normalidad. Cuando n es menor que 30 con asimetría marcada, considerar métodos no paramétricos. ¿A qué se refiere esto? A que si nosotros tenemos un histograma donde los datos se acumulan a la derecha, por ejemplo, o tenemos datos que se acumulan a la izquierda, o sea, digamos que no es una distribución que siga normalidad. Si una distribución sigue normalidad, todo bien. Pero si tenemos esto, no podemos usar prueba T, nos toca con métodos no paramétricos, que eso pues lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, ojo con los problemas. Mire, los problemas van a ser de este tipo. Un laboratorio farmacéutico afirma que el contenido medio, no es que todos vayan a ser de medicina, ¿no? Sino que pues el ejemplo es importante verlo acá. Un laboratorio farmacéutico afirma que el contenido medio de vitamina C en su jugo envasado es de 50 miligramos por botella. Un inspector de salud, dudando de la afirmación, toma una muestra aleatoria de 25 botellas y mide el contenido de vitamina C, obteniendo una media de 48.5 miligramos. Ojo aquí, desviación estándar muestral. Entonces, tomando una desviación estándar muestral de 3 miligramos, podemos afirmar entonces que el inspector tiene evidencia estadística para cuestionar la afirmación del laboratorio. ¿Qué es cuestionar la afirmación del laboratorio? Es efectivo decir que la muestra o que las botellas sí tienen 50 miligramos de vitamina C. Entonces, vamos a hacer la prueba de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis tiene estos datos. El objetivo es 50 miligramos. La desviación estándar muestral, que es S de 3 miligramos, tenemos 25 datos y tenemos que la media de la muestra que se obtuvo es de 48.5 con 0.05 de significancia. Es una prueba bilateral. ¿Por qué es una prueba bilateral? Estamos preguntándonos, la media real difiere de 50, entonces el H0 se describiría así. El H0 se describiría como las botellas tienen 50 miligramos de vitamina C. Y la alternativa sería las botellas escribámosla así, no tienen 50 miligramos de vitamina C. ¿Listo? Entonces es una prueba bilateral, en ese caso porque planteamos la hipótesis de esta manera. Tenemos que el alfa es de 0.05. Entonces, como es una prueba bilateral, al ser una prueba bilateral en un estadístico T, al tener un estadístico T, entonces aquí acumulamos 0.025 nuevamente y aquí calculamos 0.025. Entonces, ¿qué necesitamos buscar en la tabla? Necesitamos buscar en la tabla el estadístico T para 0.025 o una prueba bilateral con 24 grados de libertad y eso nos debe dar 2,064. Pues vamos a buscarlo en tabla T. Entonces, por acá está la tabla T. En la tabla T vamos a buscar un nivel de significancia para prueba de 2 colas. ¿Por qué 2 colas? Porque es bilateral. Entonces buscamos una prueba de 2 colas con un estadístico de 0.05 con 24 grados de libertad. Mírelo. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en un nivel de significancia de una prueba de 2 colas con 24 grados de libertad, tenemos que el estadístico es 2.064. ¿Listo? Entonces, como el estadístico es 2.064, aquí la región de rechazo se toma a partir de 2.064. ¿Qué quiere decir? Que si y menos 2.064,
Entonces, si cuando yo calculo el estadístico T es menor al 2.064 o es mayor al 2.064, rechazo. Si no, acepto. Fácil, 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 easy. Hacemos la cuenta. El estadístico de prueba nos da menos 2.5. Hacemos la prueba como le mostraba ahorita. Así, con esta. Tin. Entonces hacemos la cuenta, al hacer la cuenta obtenemos que el estadístico de prueba nos dio menos 2.5. Se acuerda que aquí habíamos dicho que el estadístico debía ser menor, que si era menor a 2.064, o sea el estadístico está por acá en menos 2.5. Entonces ¿qué hacemos? Rechazamos. Entonces rechazamos, hay que aquí debajo de la cinta esta, pero miramos un poquito, vamos a rechazar. Entonces vamos a rechazar porque 2.5 es mayor que 2.064. Entonces la decisión es que rechazamos la hipótesis nula. Confirmamos con el valor P. El valor P nos da aproximadamente 0.02. ¿De dónde saco yo ese valor P? Ese valor P lo saco aquí en la tabla T. En la tabla T me voy y busco el 2.5. Mire, el 2.5 en 24 grados de libertad. Mire que está... yo puedo asegurar que el valor P es menor que 0.02 porque me va a parar en los grados de libertad y en los grados de libertad para una muestra de 2 colas, mire que en 0.02 no alcanza a ser 2.5. Aquí está en este rango, está entre 0.02 y 0.01. La tabla lo único que me deja ver es en qué rango está. Entonces es entre 0.2 y 0.1. Como es menor que el valor P, menor que el estadístico que estamos mirando, que es 0.05, entonces rechazamos H0. ¿Y qué significa decir que rechazamos H0? Significa que, vamos a decir, existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación del laboratorio. O sea que las botellas tienen menos de 50 miligramos de vitamina C. Eso es lo que hace una empresa. Eso es lo que hace una empresa. En ese orden de ideas, vea que esto es fácil, esto es muy trabajable. Lo único que hay que hacer es saber calcular el estadístico, saber determinar la región de rechazo y después de hacer eso, generar todo el proceso. Vamos a hablar de proporciones. ¿Qué es una proporción? Una proporción es un estimador puntual de, bueno, el medir la proporción poblacional se usa sobre todo en encuestas para determinar qué cantidad de personas hacen o no hacen algo. Ahorita que estamos en elecciones, entonces podríamos hablar de qué proporción de la población votaría por el candidato X o qué proporción de la población votaría por el candidato Y. Las pruebas de la proporción se ejecutan a partir de esta fórmula. Y entonces siempre se busca que el n por el p sub 0 es la proporción que queremos identificar. Entonces, si nosotros vamos a decir que el 30% de la población vota por la persona Y, ese es nuestro p sub 0. Entonces vamos a decir que la proporción de la población que va a votar por el candidato X es 0.03 o 3%, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que se cumplan esas condiciones, se usan en encuestas, estudios clínicos, control de calidad, efectividad del tratamiento. Bueno, esto de pruebas de hipótesis se usa casi siempre para lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues digamos que es como común verlas en varias aplicaciones. Una empresa de consumo masivo lanzó una nueva versión de su producto y desea saber la proporción de consumidores que la prefieren significativamente del 60% que prefería la versión anterior. Se realiza una encuesta a 100 personas, las cuales 62 dicen preferir el nuevo producto. ¿Existe evidencia significativa de un cambio en la preferencia? Entonces mire qué va a pasar. 0.60, ¿dónde daría 0.60? Ese 0.60 nace de que nosotros queremos verificar si las personas, si la proporción si el cambio o las personas prefieren, antes preferían el 60, tenemos una muestra que ahora prefiere el 62%, entonces ¿eso es cierto o no? Es una prueba bilateral. Entonces, las hipótesis es, hubo o existe un cambio. La hipótesis nula es, no existe un cambio en la preferencia del nuevo producto.
Y la hipótesis alternativa sería, existe un cambio en la preferencia del nuevo producto. ¿Qué ocurre? Entonces, la condición de normalidad debe cumplir que n por p sub 0 debe ser, n por p sub 0 es 60. ¿Qué es el p sub 0? El p sub 0 es el 6. El p sub 0 es el 0.60. Entonces, 100 personas, el 60% de 100 personas es 60. 60 es mayor o igual que 5. Para que la prueba sea normal y la podemos ejecutar. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Mire, el estadístico de prueba es 0.41 bajo una z. ¿Eso qué quiere decir? Como tenemos un z de 0.05 bilateral, ¿porque es bilateral? Porque estamos afirmando que cambió o no cambió la preferencia de consumo. Entonces, como estamos hablando de una prueba que es bilateral, a la hora de que es una prueba bilateral, entonces pues nosotros vamos a tener acá la distribución normal, vuelve y juega, entonces aquí me va a quedar 0.05 y aquí me va a quedar 0.05, perdón, 0.025 y 0.025. Entonces, el estadístico para una z de 0.05, como ya lo calculamos anteriormente, es 1.96. Entonces, acá podemos llegar y afirmar lo siguiente: no vamos a rechazar H0, porque el 0.41 es menor que el 1.96, no cae en la región de rechazo. ¿Listo? Entonces, si el valor P nos dio 0.68, ese punto 0.68 ¿dónde salió? Salió el valor Z para 0.41. Entonces, si nosotros vamos y miramos, vamos a mirar el valor P. El valor P es para un Z de 0.41, nos vamos a la tabla normal, 0.41, me dio 0.1591. Entonces yo hago la cuenta aquí con la calculadora, 0.5 menos 0.16, espérenme, me olvidó el número, 0.1591, perdón, 0.1591, eso nos da 34, es más grande que el valor que teníamos. ¿Listo? Entonces pues no rechazamos H0. ¿Listo? Ese 0. Como es una prueba bilateral, ese 0.3409 lo vamos a multiplicar por 2 porque es bilateral, y ahí está el 0.68 que habíamos calculado. Entonces, continuamos con esto. Entonces pues ya confirmamos ahí con el valor P pues que no rechazamos. Entonces pues esto es una prueba para proporciones. ¿Listo? Continuamos con, van a haber muchos ejercicios de esto, entonces para que usted pues los pueda estudiar y pueda verificar y pueda comprender, pues que pueda verificar si está comprendiendo el concepto. Continuamos. La prueba chi. La prueba chi cuadrado mide la dispersión. Entonces nosotros vamos a tomar S al cuadrado, que es la varianza de la muestra. Entonces nosotros hablamos de la varianza de la muestra. La varianza de la muestra debe cumplir esto. Entonces, para una población que cumpla normalidad, para una población que cumple... pero que esto no me mueve. Un momento que esto no sé por qué no se me mueve ya. Entonces, tenemos una prueba, la prueba chi cuadrado para la varianza. Entonces, la prueba chi cuadrado es que la varianza es igual, distinta, menor que A. Esa es la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es la varianza del proceso cumple tal cosa. Entonces, eso se ejecuta con una prueba chi cuadrado que la ejecutamos de esta manera. ¿Listo? Entonces, ojo, no es robusta la no normalidad. Entonces, para poder ejecutar una prueba chi cuadrado, primero que todo nos toca verificar la normalidad usando los QQs o pruebas de bondad de ajuste. ¿Sí? Entonces las pruebas de bondad de ajuste son la Shapiro-Wilk. Recuerde que nosotros hemos estudiado esto, o sea, nosotros hemos hecho esto hartas veces. Nosotros hemos verificado normalidad con los QQs, hemos verificado la normalidad con las pruebas de bondad de ajuste, o sea, nosotros esto ya lo sabemos hacer. Entonces, la normalidad con los QQs, tenemos que tomar la muestra, verificar que nos cumplen los QQs, que es normal, acuérdense que los punticos se peguen a la línea diagonal, bueno, todo eso que nosotros ya estudiamos. Entonces, las pruebas chi cuadrado se usa para
control de calidad, Six Sigma es algo de medicina, diseño experimental, y entonces las regiones de rechazo son parecidas. Entonces, si la hipótesis es que la varianza es mayor que la muestral, entonces tomamos una prueba bilateral a derecha. Si la desviación estándar es menor que la muestral, entonces es una prueba izquierda, o si es distinta, pues es una prueba que va a tomar ambas colas. Ejemplo: un fabricante de componentes electrónicos establece en sus especificaciones técnicas que la varianza en las medidas de resistencia de sus componentes no debe exceder los 4 ohms al cuadrado, porque esto es una varianza, ¿no? Entonces, por eso la unidad de medida va a ir al cuadrado. Bueno, son cosas técnicas. Entonces, ¿qué debe pasar? Entonces, pues aquí debe ocurrir cosas, entonces van a ocurrir cosas. El departamento de calidad toma una muestra aleatoria de 20 componentes del turno de producción actual y obtiene una varianza de 6.2. Mire que salta. ¿Existe evidencia de que el proceso incumple la especificación? O sea, la varianza debe tener, porque es que es importante controlar la varianza, porque tenemos que controlar que efectivamente el proceso se surte dentro de las especificaciones, ¿no? Entonces, pues necesitamos a veces pues controlar la varianza. Los datos resumidos son: la varianza que queremos probar de que se cumple o no se cumple es de 4 ohms, la desviación, la varianza de la muestra es 6.2 con 20 y alfa 0.05. Aquí también vamos a tener grados de libertad. La prueba es así. Excede la, vea que dice, excede la especificación. O sea, no debe exceder. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es no excede. O sea, no debe ser mayor que 4. O sea, si no excede es porque no es mayor que 4. Pero si excede la especificación, esa es la alternativa. O sea, ahí se es culpable. O sea, el proceso está malo. ¿Por qué? Porque está dando una varianza mayor que lo que queremos ver. ¿Listo? Entonces, hacemos la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado, ¿qué nos daría? Entonces, la prueba de chi cuadrado se hace con una especificación de 0.05 con 19 grados de libertad, donde el valor crítico es de cola derecha. Vamos a ver la prueba chi, la tabla chi. La tabla chi cuadrado la tenemos por acá. Entonces, ojo, porque esta tabla se mira al revés. La probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado con los grados de libertad que estamos mirando. Entonces, necesitamos encontrar un valor chi de 0.05 con 19 grados de libertad. Mire que tengo que tener cuidado acá. Y entonces, con este ejemplo vamos a mirar qué número tenemos que mirar. Entonces, es una prueba unilateral. ¿Qué significa que es una prueba unilateral? Significa que yo voy a mirar el valor a la derecha. Significa que yo tengo por aquí mi distribución chi cuadrado, yo voy a mirar aquí a la derecha. Entonces, aquí a la derecha me va a sobrar 0.05 porque es unilateral. Entonces, acá voy a tener 95%. Entonces, mire, con este ejemplo, y ya sabiendo que debe dar 30.14, le voy a explicar cómo debe mirar en la tabla chi. En la tabla chi vamos a mirar esto: 19 grados de libertad, 0.05. Mire que en 19 grados de libertad me da en 0.05, yo miro el valor tal cual como me lo dan, 30.1435, que es el que tengo acá. ¿Lo ven? Acá en la tabla chi, lo bueno de esta tabla chi es que una vez el valor que va a mirar, ahí está: 0.05 con 19 grados de libertad, 0.05, que es lo que está acá, con 19 grados de libertad me da 19. Pero pues si es bilateral, pues entonces 0.025. 0.025, el valor chi cuadrado debe ser 32. Pero entonces no, vamos a mirar es este, porque es una prueba unilateral. Entonces el valor que me dicen allá, 0.05, pin, vengo a buscarlo aquí, 0.05 en 19 grados de libertad me da 30.1435. 30.1435. Ejecutamos el estadístico, que el estadístico es este que está acá. N-1, que sería, hay 24, entonces sería 23 por ese cuadrado. Mire, perdón, 19, porque son 19, ¿no? Entonces, como 19, entonces va a ser 20 menos 1, 19 por 6.2 dividido en 4. ¿Es 6.2 de dónde? De la varianza de la muestra.
Eso me dio 29.45. 29.45, ¿cae en la región de rechazo? No. No, porque no es mayor que el 30.14 que acabamos de ver. No rechazamos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vuelvo a hacer las cuentas. No existe evidencia suficiente para decir que el proceso no cumple la especificación. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Ojo con esto. Ojo con esto importante. Para concluir, el valor P pequeño es una evidencia contra H0, pero no prueba causalidad. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que si yo tengo un valor P pequeño, no significa que entonces siempre va a pasar. No significa que siempre va a pasar. Esto es probabilidad. Entonces puede haber algún momento donde, claro, la evidencia es fuerte de que no ocurre, pero puede ocurrir. Resultado no significativo. No prueba que H0 sea verdadera. ¿Qué es eso? Que usted puede también tener un error tipo 2. O sea, usted puede tener un hombre que le hicieron una prueba de embarazo y le salió positiva. Entonces puede que haya un error en la medición, haya algo. Hay que interpretar el contexto. Entonces usted no puede llegar, lo que le digo, el ejemplo anterior lo resume. Considera una significancia práctica además de estadística, o sea, tampoco limite tanto el resultado, o sea, que le tiene que cumplir 0.01 o 0. Tal, es muy difícil, hay que ser flexibles con eso y evalúe el tamaño del efecto y la potencia de la prueba. ¿Qué significa el tamaño del efecto? Usted tiene, por ejemplo, una medicina que es buena, pero no le cumple el 99%, entonces pues usted evalúa, no, yo prefiero que sea una prueba un poco menos robusta, pero pues que efectivamente me sirva para ayudar a las personas. Entonces, la elección de alfa depende de qué tanta importancia yo le doy a los errores tipo 1 y tipo 2. Entonces, lo que le decía, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre se haga una prueba de embarazo? Muy poquita. Entonces usted puede hacer eso con 0.05. Ojo, y en este mismo ejemplo, o sea, ¿qué tal usted empiece a darle ácido fólico a una persona, a un hombre? Bueno, no sé si eso sea malo, pero entonces, ojo con el área de aplicación, porque digamos, lo que le digo, en medicina usan 0.01, en otros procesos industriales usan 0.05, pero si es un proceso de armar un computador, una tabla de estas de microprocesadores que vale cualquier cantidad de plata, el computador de una BMW, no, ahí toca ser fijo, ¿sí me entiende? Porque eso puede significar que falle el ABS, frene el carro y haga un volcamiento. Entonces, ojo con eso. Y también piensen que, claro, usted si pudiera encuestar, como por lo menos nosotros que teníamos en Bucaramanga 60.000 datos, eso es espectacular, pero vale mucha plata. ¿Listo? 0.05, ciencias sociales y naturales. 0.01, aplicaciones de alta precisión. Medicina, 0.01. Carros, chips, 0.0, chips críticos, ¿no? Una cosa es un computador normal que usted lo use para trabajar en la oficina. Otra cosa es un computador del cual depende que una persona respire, un chip que una persona respire. Eso hay que tener cuidado. Aquí hay varios ejercicios, entonces voy a hablar de las hipótesis, solamente como para darles como una idea de las hipótesis. Entonces, mire, una empresa fabricante de bombillas LED anuncia que la vida útil de sus productos es 1200 horas. Una asociación de consumidores, sospechando que esa cifra está sobreestimada, somete a la prueba a una muestra aleatoria de 40 bombillas. Al final del experimento se registra una vida media de 1170 horas con desviación estándar muestral. Prueba T. Hacemos prueba T. Entonces, como n es mayor que 30 y la desviación estándar desconocida, usamos prueba T con 39 grados de libertad. Debe ser bilateral. Entonces, mire que, sospechando que esta cifra está sobreestimada, es mayor de lo que se quiere mirar, es una prueba unilateral. ¿Es una prueba unilateral qué? Derecha, porque estamos sobreestimando, el valor que estamos viendo es mayor que prueba derecha.
¿Listo? Segundo, una empresa de tecnología rediseñó la interfaz gráfica, desea verificar si la proporción de usuarios, la proporción es prueba Z. Entonces, el estadístico 0.30. Entonces, a 150 usuarios tiene que cumplir algo. Tiene que verificar primero la condición de que n por p sub 0 es el mayor que 5. Entonces nos toca mirar n es 150, vamos aquí a la calculadora rápido. N es 150, entonces 150 por 0.3, que es lo que estamos mirando, 45. 45 es mayor o igual que 5, sí. Listo. Se puede usar la prueba de proporción. ¿Cómo? Mirando atrás. La varianza. Entonces, la prueba chi cuadrado se hace con 24 grados de libertad porque tengo 25 paquetes. Entonces, supera el estadístico ese umbral, vamos a mirar. Entonces, vea, el valor crítico me dio 42.98. Entonces, tengo que calcular el estadístico de prueba. Calcúlenlo. ¿Estamos de acuerdo? Contenido de sodio. Una empresa de bebidas energéticas dice que un organismo regulador de salud pública, en el marco de una inspección, toma una muestra de 16 latas y encuentra que 104 miligramos es la media, con una desviación estándar muestral, cuando dice es muestral, de 6 miligramos. ¿Tiene el organismo evidencia suficiente para cuestionar la información nutricional? De esto depende de vida de la gente, 0.01. Entonces, 16 menor que 30. Se asume normalidad y se usa prueba T con 15 grados de libertad. Entonces, el valor crítico me dio 2.947. Este es el valor de la tabla. Este es el valor de la tabla. ¿Listo? Ahora, aquí hago el resumen, aquí hago las cuentas. Y entonces quería darle las gracias por ver el video. Véalo varias veces, entiéndalo, búsquelo y pues próximamente les estaré enviando la lista de ejercicios para que los vayan mirando. ¿Listo? Que Dios me los bendiga, que me les vaya bonito y nos vemos próximamente. Cuídense mucho. Chao.